tocar brevemente un poquito concerniente eh, a una pregunta que creo que es importante para nuestro hermano, que preguntó hace unas semanas, y queremos dar un poquito de más detalle antes de entrar a lo que vamos a estar tocando más adelante, las obras de la carne, pero no quiero pasar esta oportunidad de hablar un poquito concerniente a lo que es el día sábado, ya que sabemos hay muchas instituciones religiosas que guardan este día y nos acusan a nosotros, ¿verdad? Los que no guardamos el sábado y al contrario tenemos escuela dominical los domingos, nos acusan diciendo de que hemos sustituido el domingo por el sábado o de que el domingo es el día del diablo y que nosotros estamos adorando el día del diablo y no el sábado y tantas cosas, y queremos tratar un poquito de ver lo que la escritura, lo que la Biblia habla, lo que la Biblia enseña. Recuerde, es mi deseo que usted pueda ver lo que la Biblia enseña, no lo que el hermano Amén. Noé habla o piensa, no lo que piensa el pastor Rosario o el pastor Jorge, sino qué dice la Biblia. Y cuando la Biblia Amén. nos hable, esperemos que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón, ya que creo que es muy importante. Y para ello, si alguien de ustedes me ayuda, vamos a entrar con Éxodo capítulo 31, verso 16 y 17. Gloria sea al Señor. Jesús 16, 17. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Lo leemos honrando al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo. Éxodo 31, 16, 17. Y su palabra dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Amén. Amén. Así que a través de esta escritura podemos ver que Dios dijo a Moisés algo muy importante. Guardarás pues el sábado. Pero ¿quién los van a guardar? Dice, los hijos de Israel. Amén. Quiere decir que celebrando por sus edades, por pacto perpetuo, es un pacto eterno entre Dios y ellos. Dice que señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Así que el guardar el sábado es una señal perpetua entre Dios e Israel. Y vuelvo a recordar, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, reposó. Gloria sea al Amén. Señor. Así que en el día sábado, una de las razones por la cual este mandamiento era importante para Israel es que el sábado habría de guardarse, o más bien dicho, santificarse, cesando toda obra, haciendo de este día un día de reposo. 6 días podían trabajar, pero el séptimo tenían que reposar así como Dios reposó, es decir, o cesó el séptimo día después de haber concluido la obra. Pero también en Éxodo 35, verso 2, ¿qué dice? Seis días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo, alguno morirá. Así que no solamente este era un día sagrado para Israel, era un mandamiento para Israel, como acabamos de ver en los versos anteriores, que se tenía que guardar quienes, los hijos de Israel. Pero si violaban ese día, explícitamente la escritura dice que 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo a Jehová, y cualquiera que en él hiciere obra, empezar a hacer un trabajo, dice que la penalidad era morirá. Así que Dios bendijo y santificó ese día, y era tan estricto en que se guardase que cualquier israelita que olvidara hacerlo
era castigado con la muerte. Cuando él dijo que no podían hacer obra alguna en el día sábado, literalmente eso fue lo que quiso decir. En efecto, no se permitía aún ni encender un pequeño fuego en ese día. Así que con esta escritura que acabamos de ver, vemos dos puntos importantes. Una, que este mandamiento era para Israel, exclusivamente para él, entre pacto él y Dios. Y en segundo lugar, su penalidad de no hacerlo es la muerte. El sábado tenía que ser observado, pero es únicamente por los israelitas en conjunción con otras leyes que se les había dado para ser gobernados y no para ser aplicadas a otras naciones. Esto es muy importante. Era exclusivamente para ellos, no para los demás. Se le dieron a Moisés únicamente para los judíos, así que nunca se les ha requerido a los gentiles. Esto es muy importante, que guarden el sábado. Es más, el apóstol Pablo dijo en Romanos 2:14. ¿Qué dice Romanos 2:14? Una de las cosas que ustedes van a notar es que aquí leemos mucha Biblia, porque queremos que sea la Biblia la que nos enseñe. Porque si usted no me escucha a mí, usted va a decir, bueno, es que el hermano Noé dijo esto, o el hermano dijo aquello. Y entonces usted quiere hacerlo, no hacerlo, creerlo, no creerlo. Pero ya cuando usted lo ve en la Biblia, y la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña, ahora usted y yo tenemos una responsabilidad de dar cuentas. ¿Qué dice Romanos 2:14? Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, los que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Así que, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, y los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. En la iglesia primitiva, habían unos judíos cristianos que estaban tan arraigados a las tradiciones de sus padres que enseñaban a algunos de los gentiles que habían aceptado a Cristo, que se tenían que circuncidar y que guardasen la ley. Cuando el asunto se elevó y realmente fue una situación tan complicada que la iglesia tuvo que ir a una asamblea, a un concilio, es decir, una asamblea general para lidiar este asunto, podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 10, verso 11 y verso 20, algo muy importante. ¿Qué dice el versículo 10 de Hechos 15? Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Así que esta es una situación que la iglesia trajo esto y empieza a hablar algo muy específico y empieza a decir que por qué querían imponer algo sobre los gentiles. Es decir, ¿qué es un gentil? Aquel que no es judío. Recuerde, cuando hablamos de judío, no estábamos hablando del religioso de judaizar. Estábamos hablando de aquel que era de nacionalidad judía. Y obviamente al ser de nacionalidad judía, por costumbre, pues crecían en la tradición de lo que era el judaísmo, ya como religión. Pero en este caso el gentil, que no era judío natural, se le está diciendo, ¿por qué hay que imponerles en ello algo que ni aun ni nuestros propios padres pudieron llevar? Tantos problemas que hubo a través de todas las épocas. Ahora, ¿qué dice el verso 19 y el verso 20? Por lo cual yo juzgo que los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados. Así que fíjese bien, dice, por lo cual yo juzgo. Aquí ya se está dando un veredicto. Dice que los gentiles que se conviertan a Dios no han de ser inquietados, es decir, que tengan que aplicarle la ley, sino que dice, Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación
y de ahogado y de sangre. Pero estrictamente a los gentiles sí se les tenía que enseñar por escrito que tenían que abstenerse de las contaminaciones a los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Estas palabras prueban que no se les requerían a los judíos a guardar la ley, y los que enseñaban que deberían de guardar no habían sido autorizados por la iglesia, sino más bien eran hombres que habían hecho su propia decisión de implementar algo que la iglesia no enseñaba. ¿Y qué dice el verso 24, pastor? Se nos fue el pastor. Bueno, alguien más. Hechos 15:24. Por Por cuanto cuanto hemos hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Mas sin embargo dice que había hombres que no habían sido autorizados por la iglesia. Estaban enseñando cosas contrarias. Y qué interesante que hoy en día, en el 2022, todavía tenemos personas, lamentablemente, con esta misma mentalidad, que tratan de forzar y implementar cosas que la iglesia no ha enseñado, que la Biblia no enseña, y las ponen como si fuesen en una forma de que si no lo haces no eres salvo y te vas a ir al infierno. Y esto es demasiado gravoso. Ahora, para entender esto a más profundidad, debemos entender de que Cristo, Él trajo un nuevo orden. La ley era santa y desempeñó su propósito, pero lamentablemente fue débil en que no perfeccionaba nada. Así dice Hebreos 7:19. ¿Qué dice Hebreos 7:19? Para que usted vea que no estoy mintiendo, estamos viendo lo que la Biblia enseña. Hebreos 7:19. Porque nada perfeccionó la ley. Fíjate bien, una vez más, otra vez. ¿Cómo dice? Porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Ajá. El escritor de los Hebreos dijo, y está diciendo, es más, está declarando lo que la ley no pudo perfeccionar, sino al contrario, era una introducción a algo mejor. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8, verso del 7 al 9? Para ir entendiendo qué fue esto mejor que trajo. Hebreos capítulo 8, 7 al 9. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Así que la ley era una sombra de las cosas venideras. El escritor de los Hebreos declara que porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, decir Jesús, dice, sacrificio y presente no quisiste, me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Eso estoy leyendo en Hebreos capítulo 10, versículo 1 hasta el verso 9. Simplemente para que usted vaya entendiendo lo que estoy leyendo.
dentro de este concepto que acabamos de leer, entonces podemos ver otros pasajes también de las Escrituras donde podemos ver que Jesús estableció un nuevo orden. Recuerda que incluso Colosenses 2:14, es más, vamos rápidamente, Colosenses 2:14, ¿qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que dice, rayendo la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio, dice, y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. ¿Y qué dice el siguiente verso, el verso 15? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el siguiente verso, el 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén, amén, amén. Así que ahora está diciendo Cristo en la cruz. Ahí quedaron clavadas todas esas tradiciones, todas esas cosas que eran contrarias. Ahora nadie nos va a juzgar en nada de eso, ni en días sábados. Oh, qué bendito es la palabra del Señor cuando podemos ver que eso no aplica a nosotros. Es más, si usted lee Hebreos capítulo 4, verso del 1 al 11, usted podrá ver que en Cristo, Él es nuestro reposo. En Él reposamos todos los días. Así que ya no guardamos un día, guardamos todos los días en Cristo Jesús. Amén. Así que es una gran bendición el poderlo hacer. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos escuela dominical o servicio los domingos? Porque también la iglesia primitiva se reunía los domingos. Es más, cuando usted lee los evangelios de la resurrección de Cristo, usted va a poder ver y analizar de que en cada uno de los momentos que Cristo se describe su resurrección, dice que fue en el primer día de la semana. Y en los tiempos de la Biblia, el primer día de la semana quiere decir domingo. Así que esto es demasiado importante. Incluso el apóstol Pablo tomó tiempo para enseñar durante el primer día de semana. Gloria sea al Señor. Así que todo esto nos va a ir ayudando a que podamos entender. Porque recuerde Mateo 28:1, ¿verdad? Dice que y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María y la otra María a ver al sepulcro. Si usted ahora va a Marcos capítulo 16, versículo 2 y el versículo 9, vuelve a decir lo mismo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol, mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Si usted lee ahora Lucas 24:1, vuelve a decir lo mismo. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas. Juan 20:1, todos estos versos estoy hablando de la resurrección. Y el primer día de la semana, viniendo María Magdalena de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio la piedra que había sido removida, el verso 9, y dice, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, las puertas cerradas donde decía, juntos por medio de los judíos, vino Jesús y puso en medio y díjoles, paz a vosotros. Hasta Jesús se les presentó a ellos el domingo. Juan 20, verso 9. Si usted lee Hechos 20, verso 7, usted va a ver que, y el primero de la semana, que siendo domingo, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros aparte de su casa, guárdelo
que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Así que, hermanos, podemos ver claramente y contundentemente lo que la Biblia enseña. Ahora, si alguien quiere ser contencioso, recuerde las palabras del apóstol Pablo, que en las iglesias de Dios no tenemos tales costumbres. Así es, amén. Así que espero que esto pueda pues ayudarles a contestar algunas de sus preguntas, ¿verdad? Hermano, Diga, tengo una hermano. pregunta. Tengo Amén, una hermano, pregunta dígame. acá. Dígame. Donde dice Colosenses 2:16, Ajá. donde dice días de fiesta, porque dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebidas, o en cuanto a días de fiesta. Amén. De eso, una pregunta, yo sé que tal vez yo estoy mal o no sé, pero quiero explicarme, entender más, perdón. ¿Eso significa también que los días de fiesta como días de Navidad y todo eso? No. Lo que No, ok. bueno, abarca todos los días de fiesta porque dependiendo las costumbres en cada país, en cada cultura es muy diferente. Pero aquí específicamente, recuerde, él está hablando porque en la ley judía había días de fiesta que se tenían que observar, como, recuerde, la Pascua, era una de las festividades que se tenía que guardar, y la fiesta de los Pentecostés se tenía que guardar, en fin, así había varias fiestas, pero aquí está diciendo nadie nos juzgue, ni en comida, ni en bebidas, ni en días de fiestas, ni en días sábados. Es decir, ahora en Cristo Jesús reposamos, ya no están en las tradiciones, ahora todo está en Cristo Jesús. En Él es donde reposamos nosotros. Amén. Gloria sea al Gracias. Señor. Bueno, perfecto. Entonces, quedando esa parte establecida, gloria sea al Señor. Entonces, podemos hacer una pequeña introducción. Yo lo llamaría de esta forma, a lo que parte de nuestro esfuerzo que hemos estado haciendo para traer material que sea realmente de edificación para su vida, que realmente le pueda inspirar. Queremos tocar Gálatas capítulo 5, versículo 19. Amén. Es más, bueno, no solamente Gálatas 5:19, vamos a leer del 19 al 21 para poder entender con un poquito de más profundidad estos temas que estaremos tocando. Si alguien me ayuda a leer Gálatas capítulo 5, verso del 19 al verso 21. Y recuerde, si usted tiene una pregunta, un comentario, siéntese en la libertad de hacerlo. Estamos todos aquí para aprender. Recuerde que la peor pregunta es la que nunca se pregunta. Aquí no estamos para avergonzar a nadie ni para decirle que yo sé más que usted o no. Aquí estamos para aprender. Recuerde que la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay ¿qué? Sabiduría. Gloria sea al Señor. Gálatas 5:19 al 21, ¿verdad? Amén, amén, amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es tremendo, porque aquí específicamente nos está diciendo, a través de esta escritura, que los que hacen estas obras no son salvos.
porque al no ser salvo no puedes entrar en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Si notamos cuidadosamente, detalladamente, lo que la Biblia enseña. Recuerda que la Biblia nos da numerosos ejemplos de las obras de la carne, como acabamos de leer. Por lo tanto, vamos a tratar de definir estas 17, porque no solamente son las 17, sino también dijo al final el verso, y cosas semejantes a estas. Así que si no se mencionó algo, usted no está exento de decir, oh, la Biblia no lo mencionó, ahora sí que ya, esto no aplica para mí. No, sino cosas semejantes. Y me gustaría que, creo que es importante que podamos definir qué es la palabra obra. Al definir la palabra obra, vamos en realidad a poder definir lo que la Escritura nos está diciendo. ¿Qué entienden ustedes por la palabra obra? ¿Será la obra de arte que está hablando? ¿O cómo usted entiende la palabra obra? ¿Algún valiente? No se escondan, cobardes. No se crean, hermano. Yo creo que la palabra hechos, usted dijo, obras, se relaciona también con los hechos y las acciones. Amén, amén y amén. Le dio al clavo nuestra hermana. Según la definición de la Asociación de la Academia de la Lengua Española, la palabra obra es cosa hecha o producida por un agente. Así que esto es exactamente lo que acaba de decir nuestra hermana. Son hechos, son acciones. Y al ser acciones, entonces tenemos que poner atención a lo que la Escritura nos habla. Que dentro de estas acciones que acabamos de leer, y las empieza a delinear con adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de los cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, no los que hicieron, porque cuando Dios te perdonó y ya no las hacen, ya no te tienes que preocupar. Pero los que hacen tales cosas no heredarán el reino de ¿quién? De Dios. Muy, muy importante. Podemos ver que esto está claro. Que usted y yo no nos podemos dejar vencer por estas obras. Debemos de recordar que para poder vencer estas obras necesitamos la justificación, que es a través de fe. Necesitamos la santificación, que es a través de la sangre poderosa de Cristo. Aleluya. En el cual necesitamos vivir una vida en santidad. Esta es la clave para no hacer estas obras de la carne. Y como seres humanos a veces creemos que son imposibles hacer estas cosas. Y como seres humanos podemos tener dificultades o luchas, pero Dios no nos manda algo que Él no nos ha dado las herramientas para poder hacer o llevar a cabo. Una de ellas, a través de su sangre recibimos la justificación, a través de su sangre recibimos la santificación. Y eso nos da poder para poder vivir en santidad, y a cual el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra fuerza. Él es todo para podernos ayudar. Así que esto es muy simple, digamos, en cierto término,
Pero obviamente que a veces es difícil para algunas personas cuando no han experimentado ninguna de las cosas que mencioné antes, especialmente si no ha experimentado la salvación, el nuevo nacimiento, no ha nacido de nuevo. Entonces las obras son inminentes. Si no se santifica, no busca la santificación, será muy difícil poder vencer estas obras. Pero me gustaría que pudiésemos ver el contraste a esto. Rápidamente, brevemente, verso 22 y 23. 22 y 23. Amén. ¿Verdad? Sí. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero cuando Cristo, ¿verdad? Recibimos su perdón y le permitimos que Él entre a nuestro corazón y su Santo Espíritu viene y ahora va a estar con nosotros. Ahora hay algo diferente, dice, mas el fruto del Espíritu, Cristo, su Espíritu va a producir algo en nosotros que es lo opuesto a estas obras. Y ahora la Biblia ya no los llama obras del Espíritu, sino dice frutos. Porque ¿qué es un fruto? ¿Quién me puede ayudar a poder definir la palabra fruto? Yo creo que fruto es lo que uno tenemos que dar, hablar la palabra de Dios y a dar. Para mí es como que uno quiere hacer mejor las cosas de Dios, a ganar almas. Amén, amén. Así que el fruto realmente es el resultado, lo que ha sido producido a lo que está pegado a la vid. La vid es la viña del Señor, que es el tronco, la viña de uva. Y ahí están injertados usted y yo. Pero usted y yo no podemos dar fruto, al menos que estemos injertados en la vid, y la vid dará y producirá frutos en nosotros. Gloria sea al Señor. Así que estos frutos son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque cuando hay frutos en vez de obras, dice el verso 23, contra tales cosas no hay ley. Es decir, tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Oh, bendito sea el Señor. Aleluya. Y diga, hermana. Cuando se habla de fruto, no solamente es predicar la palabra, o sea, para mí fruto es que usted dé un buen testimonio. Amén. Amén. En nuestra forma de ser, porque hay veces que andamos repartiendo tratados, pero en nuestra vida espiritual andamos mal. Así Entonces, es. Pienso yo que dar un fruto es dar un buen testimonio. Amén. Para que las demás personas, a veces no es necesario que nosotros mismos abramos nuestra boca, sino que por medio de nuestra forma de ser, nuestra forma de proceder como cristiano, entonces las personas por medio de eso también pueden llegar. Amén. Recuerde que la misma Biblia describe que hay ministros de Satanás que se presentan como si fuesen ministros de luz o ángeles de luz, pero sabemos que sus obras son pecaminosas y a nada bueno nos van a llevar. Pero Cristo dijo, mas por sus frutos los conoceréis. Son esas acciones que han sido producidas en nosotros. Por eso empieza la primera, dice, el primer fruto es que caridad. Yo sé que la versión de 1960 o más nuevas dice amor, pero amor es diferente a caridad. Amor, simplemente yo puedo decirte, te amo, hermano, y por detrás de ti estoy hablando de ti. Pero caridad es amor en acción. Porque ya no solamente tengo que decirte te amo, hermano, sino mis acciones van a mostrar que realmente te amo. No hablo de ti, sino al contrario, te procuro. Gloria sea al Señor. Por eso dice caridad,
Gozo. Tiene que haber gozo, no podemos tener cara de limón. Tiene que haber gozo, tiene que haber paz. Eso de estar todo el tiempo estresado y estar todo el tiempo con ataques de ansiedad, eso no es bueno. Tiene que haber paz, pero una paz que Cristo trae. Eso no quiere decir que no hay preocupaciones como humanos. Mire, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar recibos, tenemos que comprar comida, tantas cosas que como humanos nos vamos a preocupar. Pero en Cristo estaremos tranquilos de que Él es nuestro proveedor y va a suplir a nuestra necesidad. La tolerancia, donde vamos ahora a tolerar incluso a aquellos que no también nos quieren saludar o no también hablan de nosotros, los vamos a tolerar. ¿Por qué? Porque queremos que ellos sepan que Cristo les ama y nosotros también. Benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza, es decir, el autocontrol. Así que como usted ve, usted puede ser muy bravo, muy enojado, muy gritón, muy corajudo, muy Pancho Pantera, pero en Cristo Jesús usted ahora va a ser diferente, porque Él te va a controlar, Él te va a ayudar. No es que tú vas a poderlo hacer, no. Él te va a ayudar. Él te va a dar la paciencia y la calma y las palabras para poder hablar en las cosas necesarias. Y así que esto es demasiado importante. Es más, vamos rápidamente. ¿Quién me ayuda con Romanos capítulo 6, verso 19? Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Voy a leerle la versión antigua porque esto es muy importante. Romanos 6, 19 dice: humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentéis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. En otras palabras, así como en el mundo servíamos a la carne y a los deseos de la carne, ahora vamos a presentar nuestros cuerpos a la santidad y a la justicia de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es más, si vemos también Romanos 7, verso 5, porque todo esto nos va a ir ayudando a entender lo que precisamente está hablando el apóstol Pablo. El Romano es 7, verso 5. porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Amén. Así que aquí el escritor, el apóstol Pablo, dice, porque mientras estábamos en la carne, quiere decir que los efectos del pecado eran, ¿verdad?, por ley. Obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte, es una muerte espiritual. Así que sabemos que todas estas obras de la carne no son de Dios, ni nos pueden acercar a Dios. Es más, esto era tan profundo que si vamos rápidamente a Hebreos capítulo 10, verso 4 al verso 7, vamos a ver qué tan fuerte es esta situación con el pecado. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, verso del 4 al verso 7? Porque la sangre de los toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados,
por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrenda, no quisiste más que me preparaste cuerpo, holocausto, expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Amén. Así que el escritor de Hebreos dice algo muy importante, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Esa era uno de las limitaciones de la ley, que traían el sacrificio. Recuerda, el sacerdote hacía un sacrificio anual por el pecado de toda la nación, más también individualmente había gente que traía sus ofrendas, ¿verdad?, para su perdón de pecados. Pero dice que estos no podían quitar los pecados. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Es decir, ahora hay algo que tomó en forma de cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, en la cabecera del libro escrito de mí está, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Esta es la razón por la cual Cristo tuvo que venir. Él fue el Cordero Inmaculado, el perfecto Cordero que quita el pecado del mundo. Y solo Él, y a través de Él, podemos recibir el perdón y el poder para no pecar. Recuerde, esto es demasiado importante, que a veces hablamos en una forma que creemos que porque somos humanos todo el tiempo tenemos que estar pecando o pecamos. Hay gente que dice en su vocabulario, dice, no, nosotros pecamos todos los días y vamos a dejar de pecar hasta que nos muramos o estemos allá en el cielo. Eso quiere decir que usted está limitando el poder de Cristo. Cristo tiene poder no solo para perdonarte del pecado, sino para salvarte del pecado. Y le voy a ilustrar, imagínense que está una persona se haya caído en un pozo y yo le diga, ¿verdad? Y esté pidiendo socorro, auxilio, llegue yo y lo mire y le diga, mira, ya sé dónde estás, dónde caíste. Y entonces él va a decir, oh, ya estoy a salvo porque ya me está mirando Noé. Pero si Noé no lo saca del pozo, ¿estará la persona realmente a salvo? Y eso es lo que a veces le estamos diciendo a Cristo. Oh, sí, Jesús, gracias, porque Él me perdonó de mis pecados. Oh, pero sigo pecando todos los días porque somos humanos. Estamos diciendo que realmente Él no te salvó del pecado. Pero el Cristo que la Biblia enseña, Él tiene poder para rescatarnos del pecado. Es más, recuerde que la carne es la que constantemente quiere estar en el pecado. Romanos capítulo 8, versos 5 y verso 8, que alguien lo busque. Romanos capítulo 8, versos 5 y verso 8. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas son de la carne se ocupa, más lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Oh, mire bien lo que dijo el verso 5, porque los que viven conforme a la carne, lamentablemente, solo se ocupan de ¿qué? La cosa de la carne. Más los que conforme al Espíritu, ¿de qué se va a preocupar ahora usted? De las cosas del Espíritu. ¿Se fija? Hay una gran diferencia entre decir soy salvo y el decir creo en Dios. Es más, el verso 8, ¿qué dice, pastor? Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto es triste y lamentable.
Los que están en la carne, por más que digan yo creo en Dios, por más que digan es que yo oro, yo ayuno, ahí en mi casa yo leo mi Biblia. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y más abajo el verso 12 y 13, ¿qué dice, pastor? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu multiplicar la obra de la carne, viviréis. Amén. Ah, qué tremendo, ¿eh? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Para quién usted vive? No, muchas veces decimos, Cristo vive en mí. ¿Y para quién usted vive? Quiero que piense, ¿para quién usted vive? Para Cristo. Hay personas que dicen, yo vivo para Cristo, pero en realidad viven para solo el trabajo y trabajo y trabajo, que en la iglesia llegan porque siempre hay trabajo. Otros vivo según para mis hijos y todo el tiempo están trabajando que por sus hijos. Pero la Biblia específicamente dice, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Quiere decir que el pecado de las obras de la carne trae muerte espiritual. No es en vano lo que el apóstol estaba hablando del verso 6 al verso 8, en lo que hace ratito leímos. Cuando decía que porque la intención de la carne es en amistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y si vamos rápidamente un poquito, un capítulo atrás, que es el capítulo 7, de ahí mismo de Romanos, el verso 14, el verso 15, ¿qué dice? Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Ajá. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes, lo que aborrezco, aquello lo hago. Muchos malinterpretan, lamentablemente, este capítulo de Romanos. Ya hay un gran peligro cuando malinterpretamos la escritura y creemos que Pablo nos está diciendo que Pablo pecaba todo el tiempo, y por lo tanto, si Pablo pecaba y estaba lleno del Espíritu Santo, pues nosotros también podemos pecar y decir también que estamos llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo gravoso, a un peligro tan grande que si no trazamos la escritura correctamente, entonces caeremos en pecado. Recuerde, y esto para que usted más o menos entienda. Nosotros decimos el libro de Romanos, pero es una carta. La carta a los romanos, y la carta cuando la escribió Pablo originalmente, no llevaba capítulos y no llevaba versos. Era toda una sola carta. Nosotros, en el tiempo moderno, se le ha agregado capítulos y versos para poder entender y desglosar la carta. Así que al leer el capítulo 7, se toma como diciendo, oh, mira, yo puedo vivir en pecado porque Pablo vivía en pecado. E ignorando lo que más adelante sigue diciendo la misma carta, que es el verso 8, cuando decía que la intención de la carne es muerte, y los que están en la muerte no pueden agradar a Dios, y los que están en la carne van a morir, es decir, van a morir espiritualmente. Así que, y esto lo decimos para que podamos trazar la escritura correctamente. Es más, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5, que es otra carta del apóstol Pablo, y ya no a los romanos, sino a la iglesia de Dios en Corintios. Y esta es una carta que le escribió a la iglesia. ¿Y qué dice segunda de Corintios, capítulo 10? Verso 4 y verso 5. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya.
destruyendo consejos y toda altura que se levantan contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Y pongamos atención a la palabra del apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, así que no es su temperamento, no es su facilidad de palabras, no es nada de usted, sino al contrario, dice, sino poderosas en Dios. ¿Pero para qué son poderosas en Dios? Para la destrucción de fortalezas. Recuerde Efesios capítulo 6, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades en los aires. Es una guerra espiritual. Por eso en el verso 5 aquí dice, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, contra el conocimiento de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Así que como podemos ver, el pecado, la carne, quiere mantenerte preso, que no conozcas a Dios ni obedezcas a Dios. Es por eso que en esta guerra espiritual necesitamos urgentemente la santificación para poder vivir en santidad. Porque si santidad, dice la Escritura, nadie sin excepción verá al Señor. Así que con esto, que brevemente hemos dado una introducción a lo que estaremos hablando el próximo jueves en relación a las 17 obras de la carne. Así que no se pierda estos estudios de los jueves. Estaremos hablando concerniente a las 17 obras de la carne. Y mañana continuamos nuestras lecciones, como siempre, donde ya vamos a hablar un poquito más a profundidad en lo que tiene que ver con el servicio ya de nuestro servicio a Dios ya en la iglesia. Estaremos tocando el funcionamiento de algunos de los auxiliares, que espero que pueda ser de bendición y nos ayude a operar mejor. Gloria sea al Señor. Pero como siempre, hermanos, hay un comentario, pregunta. Recuerden que estamos todos aquí para poder aprender y edificarnos juntos.